La epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo 5. Mandatos. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Lo somos al obedecer la palabra de Dios y cuando mantenemos nuestra fe en la cruz. Y andad en amor, Ordenen su norma de conducta dentro de la esfera del amor. como también Cristo nos amó, Presenta al apóstol pasando del Padre al Hijo como nuestro ejemplo. y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cristo cumplió todas las ofrendas simbólicas de sangre del sistema levítico. Hebreos capítulo 10, verso 8. Él las cumplió cuando se hizo ofrenda de pecado en la cruz. El olor fragante describe el sacrificio expiatorio aceptado por Dios. Pecados. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías, que no convienen, Nada característico. sino más bien acciones de gracias. La protección de los creyentes contra todos estos pecados es la cruz de Cristo y la cruz sola. Manteniendo la cruz como el objeto de la fe garantiza la victoria. Gálatas capítulo 6, verso 14. Y por eso debemos siempre dar gracias a Dios. No sean participantes. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo está hablando a los creyentes. Si la cruz no es el objeto de la fe del creyente, sino otra cosa, estos pasajes nos dicen claramente que el creyente estará en una posición de incredulidad y perderá su alma. La única respuesta para la ley del pecado y de la muerte es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, verso 2. Nadie os engañe con palabras vanas, Cuando tratan de alejarlo de la cruz. porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La cruz sola detiene la ira de Dios. No seáis, pues, participantes con ellos. Nunca abandone la cruz, no importa cuán seductores parezcan las demás cosas. Mandatos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, Todos los que no conocen a Cristo están en tinieblas espiritual. pero ahora Desde que han venido a Cristo, sois luz en el Señor. somos un reflejo de la luz de Cristo. Andad como hijos de luz, Ordenen su norma de conducta como corresponde. porque el fruto del Espíritu Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. es en toda bondad y justicia y verdad, Expone los resultados finales del fruto del Espíritu, aprobando lo que es agradable al Señor, puesto a prueba, y la cruz sola resistirá la prueba. y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, Las escrituras enseñan la separación, pero no enseñan el aislamiento. sino más bien redargüidlas, Hablad con claridad y osadía en contra de ellas. porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Los escritos de Pablo siempre recalcaban lo pecaminoso del pecado, pero nunca más evidente que aquí. Pero todas las cosas, cuando son redargüidas, son manifestadas por la luz, Es solo Cristo y la cruz que pueden demostrar adecuadamente lo que es el pecado en la actualidad. Esta es la razón por la cual, para la mayoría de la iglesia, no les importa la cruz. porque la luz es la que manifiesta todo. La cruz sola manifiesta el pecado y todos sus efectos malignos. Por lo cual dice, Isaías capítulo 60, verso 1. despiértate, tú que duermes, El apóstol está advirtiendo a los cristianos que deben quitarse la indiferencia y apatía, y levántate de los muertos, muertos a lo espiritual. y te alumbrará Cristo. Cristo derramará sobre ustedes la luz de la verdad divina como el sol refleja la luz al hombre que está despertando del sueño, Por eso hay que tener mucho cuidado de cómo andéis, prestando mucha atención. no como necios, La persona que no se aprovecha de todo lo que Cristo le ofrece es un necio. sino como sabios, Acérquese más al Señor. redimiendo el tiempo.
Aprovéchese de las oportunidades que se presentan, porque los días son malos. La cruz tiene que ser nuestro fundamento. Solo entonces podremos vencer el mal y llevar a cabo lo que el Señor nos ha llamado a desempeñar. Por tanto, no seáis imprudentes. El tiempo es oro, porque Dios nos ha dado solo unos cuantos días para elegir lo que resultará en consecuencias eternas. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lo podemos lograr si fijamos exclusivamente nuestra mirada en Cristo y la cruz. Y no os embriaguéis de vino, Controlado por bebidas alcohólicas, lo cual Pablo desea emplear de ejemplo. en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, Controlado constantemente por el Espíritu, de momento en momento. hablando entre vosotros con salmos, y con himnos, y canciones espirituales, Se refiere a la adoración con respecto a los cantos y el cantar. cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, Da aprobación al Espíritu Santo en cuanto a la música y los estilos de adoración que se comenzó en el Antiguo Testamento, dando gracias siempre de todo a Dios y el Padre, en todo lo que proviene de Dios. en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Expresa en este versículo la fuente de todas las bendiciones y el medio por el cual estas bendiciones han llegado a la raza humana también. sometiéndonos los unos a los otros, La sumisión espiritual correcta es siempre horizontal y nunca vertical con respecto a los creyentes, dando a entender que hay que someterse uno al otro, en el temor de Dios, dando a entender que la sumisión vertical debe ser a Dios solo, nunca al hombre. las esposas. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, El Espíritu Santo, por medio del apóstol, está refiriéndose al liderazgo espiritual de la familia. como al Señor, Primeramente, la sumisión debe ser a Cristo como Señor y Maestro, y no al marido. Si se considerara la supremacía del marido, se hubiera expresado de otra forma. Así dicen los eruditos griegos. Si la esposa se sometiera al Señor como ha de ser, ella se sometería a su marido con respecto al liderazgo espiritual como ha de ser. Eso es, si él conoce al Señor. Si él no conoce al Señor, tal sumisión no puede ser posible, como es obvio. porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, Sugiere que la obediencia que la esposa le presenta a su marido debe considerarse como obediencia a Cristo, lo cual ella puede hacer si su marido está obedeciendo al Señor. y siendo él mismo el Salvador del cuerpo, Se refiere al Señor, siendo el Salvador de los creyentes, quienes son los que componen la iglesia. Aunque el marido no puede ser el Salvador de la esposa en términos de redención, él puede ser el protector y proveedor. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, La cabeza. así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Se presupone que el marido tiene la misma conducta de Cristo. Los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, Con un amor como el de Dios. así como Cristo amó a la iglesia. Presenta al calificador. Si el marido se comportara como corresponde hacia su esposa, ella no tendría problemas sometiéndose a él, ya que es su deber. Y se entregó a sí mismo por ella. Manifiesta el gran sacrificio que garantiza este tipo de amor de Dios. La respuesta a los problemas matrimoniales no es asistir a seminarios sobre este tema, sino más bien que el marido y la esposa pongan su fe y confianza totalmente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz por ellos. En otras palabras, la cruz sola se refiere a lo que Jesús hizo allí. Es la respuesta. Para santificarla y purificarla. El concepto de la presentación final de la iglesia en santidad perfecta en el gran día venidero. En el lavamiento del agua por la palabra. En realidad quiere decir que la palabra limpia y purifica como el agua. Para presentársela gloriosa para sí. Es Cristo mismo quien presenta a la iglesia y Él presentará a sí mismo, Una iglesia hecho posible por la cruz, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, lo que la cruz sola puede hacer. sino que fuese santa y sin mancha. Es nuestra posición en Cristo, hecho posible por la cruz.
Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. Proclamada de esta manera porque ellos son una sola carne, así como lo dirá Pablo en el versículo 31. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, La unidad de la unión sagrada del matrimonio. porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la sustenta y la cuida, así como también Cristo a la iglesia. El Espíritu Santo está usando la unión del marido y la esposa para simbolizar la unión de Cristo y la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos la parte visible del cuerpo del cual Él es la cabeza, y por esta razón, Él alimenta y cuida a la iglesia. Su carne y sus huesos se refiere a la encarnación y la entrega de sí mismo en la cruz, lo que hizo posible para nosotros llegar a ser parte de Él. Romanos capítulo 6, versos 3 al 5. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Aunque de seguro Él continúa amando a su padre y a su madre, su amor primordial es ahora para su esposa. Y se allegará a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es la unión lo que simboliza a Cristo y la iglesia. Grande es este misterio. No había sido revelado. Pero yo digo esto con respecto a Cristo y a la iglesia. Presenta el hecho espiritual de que un creyente puede llegar a ser uno con Cristo como miembro de su cuerpo, simbolizado por la relación entre el marido y la esposa. En todo caso, cada uno de vosotros también ame a su mujer como a sí mismo. El marido debe amar a su esposa como parte integral de sí mismo, según el concepto divino de la unión matrimonial. Y la mujer deberencie a su marido. Quiere decir reconocer y respetar su posición como líder espiritual de la familia. Si el marido o la esposa exige de su pareja lo que Cristo solo puede suplir, lo que es la causa de la mayoría de los problemas matrimoniales, la presión se volverá intolerable. No existe ser humano que pueda satisfacer lo que Cristo solo puede hacer.